de lo visible y de lo invisible, y todo lo hiciste muy bueno. Pero por el engaño del maligno y por nuestra propia desobediencia, porque en Adán todos pecamos, pronunciaste una severa pero merecida maldición sobre este mundo. Sin embargo, no quisiste abandonar a tus criaturas, las cuales hiciste a tu propia imagen, sino que en Jesucristo tu Hijo has provisto salvación y vida eterna para tus escogidos. Es muy grande tu misericordia, oh Dios. Concédenos, al leer y meditar en tu santa palabra, el entendimiento de la gran salvación que hay en Jesucristo, y que tu Santo Espíritu nos lleve una vez más a apreciar las maravillas del Salvador. Que sea este el motor que impulse nuestras conciencias, para que agradecidos vivamos para tu gloria, para la gloria de tu nombre, y que el mundo sepa que tú tienes un pueblo y que nosotros podemos llamarte Padre nuestro. Oramos en el magnífico nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Abrimos la Sagrada Escritura en la carta a los Gálatas. Según la serie de sermones que tenemos, vamos por el sermón número 21 en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4. Leyendo los versículos del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La exposición en esta mañana se basa en los versículos 6 y 7 de este fragmento que hemos leído. Una vez más vamos a volver al precioso tema de la adopción. Ese es un tema precioso, que si con el auxilio del Espíritu Santo nosotros lo entendemos mejor, amaremos más a Dios. Nosotros en nuestra vida cristiana vamos caminando, dando pasos, paso a paso, en el camino, y cada vez que entendemos mejor quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo, el amor que precisamente el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones será más ardiente cada vez. Habrá ocasiones en las que la comprensión, usted puede tener muchos años incluso de ser cristiano, pero cuando llega a una comprensión más profunda de doctrinas tan preciosas como esta, usted no podrá otra cosa que derramar lágrimas y decirle gracias a Dios, gracias al Señor.
Es interesante que en la Sagrada Escritura, por lo menos hasta donde yo he investigado, solo hay 3 ocasiones en las que personas fueron adoptadas. Uno de ellos fue Moisés. Y ustedes recuerdan la historia porque no hace muchos domingos estudiamos de Moisés en el servicio de la tarde. Un niño abandonado, o por lo menos simulado en que se abandona al niño en una horquilla en el río Nilo. Y la hija del faraón es movida a misericordia y quiere el niño y lo adopta. Y aunque lo cría los primeros años su madre, ella lo adopta, lo que significa que él tenía todos los derechos de ser hijo de la hija de Faraón. Esa es una de las adopciones que se muestran en la Biblia. Otra adopción es la de Esther, la que llegó a ser reina. Según dice Esther 2:7, su primo, porque realmente ahí dice que ella era hija de su tío, de Mardoqueo, y ella era huérfana, había quedado sin padres, y entonces Mardoqueo la cría como si fuera hija de él, se encarga de ella. Ese es otro caso de adopción. Y después hay uno, poco conocido tal vez, de uno llamado Genubat, al cual también Faraón cría entre sus hijos, y eso está en el libro de los Reyes, en el primero 11:20. Pocos casos de adopción. En la Biblia, el huérfano es una persona digna de gran lástima. La persona que no tiene quien vea, el niño, la niña, que no tiene quien vea por él, desposeído completamente de todo. Y nosotros, para poder entender bien la doctrina de la adopción, deberíamos meditar un poquito en lo que es ser huérfano, en lo que es ser dejado sin protección. ¿Qué hubiera pasado con aquel niño Moisés? Si no, en la providencia de Dios, viene esa princesa egipcia y lo adopta. O lo hubieran encontrado los guardas y lo matan, o hubiera sido despedazado por alguna fiera, quién sabe qué otras cosas. Pero alguien se compadeció de esa criatura indefensa y se encargó. ¿Qué hubiera pasado con Esther? Una niñita, no sabemos de qué edad, quedó sin padres. ¡Cuánta maldad! Alguien hubiera abusado de ella. ¿Qué hubiera pasado con ella? Pero por la providencia de Dios, alguien se quiso encargar de ella para cuidarla y darle lo que necesitaba. Y hoy en día, aunque siguen habiendo casos de orfandad, sería bueno que alguna vez nosotros visitáramos un orfanatorio para ver las caras de esos niños que saben que no tienen padres, que no hay papá y que no hay mamá, que no sé qué será de mí. Y hay otro caso triste también en nuestra sociedad que nos serviría de ilustración. Muchos que tienen padres y es como si fueran huérfanos. Padres y madres que no cuidan a sus hijos, que maltratan a sus hijos, que no ven por ellos, que no se preocupan por ellos. Padres y madres malvados. ¿Y por qué quería traer esto a sus mentes? Porque la Biblia dice que todos nosotros, antes de ser adoptados por Dios, teníamos otro padre, un padre malvado y cruel. La Biblia dice en Efesios 2:2 que todos éramos hijos de desobediencia. La Biblia dice en esa misma epístola, Efesios 2, pero en el versículo 3, que todos éramos hijos de ira. Y Cristo mismo, hablando en su discurso a los fariseos, los llamó a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44.
Por eso les decía que si hoy, por la gracia de Dios y su Espíritu hace que penetre esto en nuestras almas, nosotros tenemos que salir de aquí amando más a Dios, apreciando más la grandeza de la adopción. Esto es lo que dice nuestro versículo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Sois hijos. Dios tiene hijos, Dios ha adoptado hijos y debemos siempre recordar que Dios solamente tiene un hijo que es engendrado de Él, el Hijo unigénito, el eterno Hijo de Dios, el único que es de la misma sustancia del Padre, que tiene los mismos atributos que el Padre. Nosotros los creyentes somos hijos adoptados y Dios comunica algunos de sus atributos a nosotros. Nos hace, dice la Biblia, participantes de la naturaleza divina. Pero no como Cristo, ni jamás como Cristo, que al ser hijo engendrado eternamente, tiene, repito, todos los atributos de Dios en sí mismo. Y aquí lo que nos dice es que Dios envía el Espíritu de su Hijo a aquellos que adopta. Hemos hablado del Espíritu Santo en esta serie y será necesario seguir haciéndolo, porque la obra del Espíritu Santo, aunque misteriosa y a veces oculta, y aunque del Espíritu Santo a veces parece que no se habla en el pasaje que estamos leyendo, siempre hay una acción del Espíritu misteriosa y está por detrás. ¿No les parece a ustedes digno de notar que, aunque sea así, que hay pasajes donde parece que solo se está mencionando a Cristo o solo se está mencionando de Dios? ¿No les parece interesante el hecho de que la Biblia lo que dice es que si alguien dijera una palabra contra Cristo, puede ser perdonado, pero que aquel que blasfeme o hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás? Mateo 12:32. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en este versículo en particular que estaremos estudiando, nosotros vemos al Dios uno y trino, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y es importante que entendamos su obra misteriosa y el fruto de su obra en la vida de los hombres. Es el Espíritu de Cristo. ¿Quién lo envía? Dios el Padre. Es el Espíritu de Cristo, según dice también Romanos 8:9. Así es llamado el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu prometido por Cristo también, según podemos leer en Juan 16:7. Y ese voy a leer para ustedes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, dice Cristo a sus discípulos, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo, dice, os lo enviaré. Os lo enviaré. ¿Quién dice que va a enviar el Espíritu Santo? Cristo dice que Él lo va a enviar. Y sin embargo ahora leemos que es Dios el Padre el que lo envía. ¿Por qué se pueden decir cosas así? No porque es una contradicción, más bien porque nos afirma y confirma que Dios es uno. Y que si es Cristo el que lo está enviando, en unidad con el Padre lo está enviando. Ese Espíritu Santo que vino un día a iluminar las mentes y conciencias de pecadores para que pudieran reconocer su pecado y para que pudieran ver a Cristo. Ese mismo Espíritu Santo ahora es enviado para que habite en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así:
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vean qué clara la Trinidad de Dios. El que me ama, el que ama a Cristo, guardará su palabra, y el Padre también le amará, y vendrá el Padre y el Hijo a hacer morada. Es decir, morada es habitación, vivienda, ahí va a vivir. ¿Y cómo es que el Padre y el Hijo hacen morada en el creyente? Por precisamente la acción bendita del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos trae la presencia real de Cristo y de su Padre, Dios, al corazón. Y ahí es donde quisiera que también enfaticemos un poquito, porque el versículo dice así, lo que estamos leyendo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Ustedes recuerdan que en Proverbios Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él surge, de él fluye, ahí está la vida. De una manera física pensemos lo que es el corazón como miembro físico de nuestro cuerpo. ¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre, tiene sus válvulas que hacen que la sangre corra, llegue al cerebro, a todas las partes y purifica. Ahí está él haciendo una función. Y claramente podemos ver que esto es verdad físicamente, porque la Biblia también nos habla sobre la sangre, diciendo que en la sangre está la vida. Hasta el momento estamos hablando físicamente. El corazón, de ahí mana la vida, porque Él es el que bombea la sangre, y en la sangre, dice Dios, está la vida. Pero si nos vamos entonces ahora al plano espiritual, cuando dice que Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, no es a este órgano físico que bombea la sangre, a donde Dios manda su Espíritu, sino a nuestra alma. De ahí surge la vida espiritual, donde está el centro de su vida espiritual. Ahí va a llegar el Espíritu Santo a vivir con usted. ¿Cómo lo hace? Eso es algo misterioso, muy, muy misterioso. No podemos entender más de lo que la Biblia nos dice, pero sí podemos afirmarlo como aquí dice: Él envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a mi corazón. Y aunque hacemos así al corazón físico, es a nuestra alma, a nuestro espíritu. Unió nuestro espíritu al Espíritu de Cristo. Eso es. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nosotros, extraviados, abandonados, a merced de toda la maldad de este mundo, si el Señor no hubiera tenido misericordia y nos deja, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría si la gracia de Dios no le hubiera alcanzado? Si el Espíritu Santo no le hubiera llevado a Cristo, si Cristo, como hemos venido viendo, no le hubiera redimido, rescatado, si Cristo no le hubiera comprado para Dios, ¿dónde estaría usted? Estas preguntas no tienen gran impacto en aquellos que piensan que siempre han sido más o menos buenos y por lo tanto nunca han tenido un verdadero arrepentimiento, ni han visto su miseria espiritual, ni se han sentido al borde del abismo del infierno. Entonces, una pregunta como ¿dónde estaría usted? No llega tan profundo, pero cuando uno sabe quién es, quién era, entonces uno dice,
Yo por lo menos sé una cosa, que por la gracia de Dios no envió Él la muerte a mi vida antes que conociera a Cristo, porque hoy mismo estaría en el merecido infierno. Pero Él me libró de la muerte muchas veces, de cosas peligrosísimas en las que se mete el pecador. Y en la misericordia de Dios le extiende en su paciencia, no le envía a la muerte todavía. Bueno, ahora lo que dice es que como somos hijos, envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, habiéndonos adoptado, ¿verdad? Y dice que ese espíritu, dice, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es clamar? Bien, el diccionario nos ayuda mucho. Si uno llega y está estudiando la Biblia y no encuentra y no sabe, hay diccionarios, vaya a los diccionarios. Clamar es quejarse, puede ser dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda, puede ser simplemente llamar, puede ser también pedir con urgencia grave y solemne. ¿No les parecen estas definiciones muy aclaradoras con respecto a lo que hace el Espíritu en nosotros? Quejas, voces lastimosas pidiendo favor o ayuda, pidiendo con urgencia grave y solemne. ¿Y qué es lo que clama? Abba, Padre. Hay dos ocasiones más en la Sagrada Escritura donde se utiliza esta frase. Entonces vamos a ir a ellas a ver si entendemos mejor de lo que se trata. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Y vamos a leer, no exponer, sino para aclararnos el contexto, todo ese fragmento del 32 al 42. Dice así el Evangelio: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Un detalle interesante al leer sobre el Getsemaní: es el mismo nombre de ese huerto o jardín, Getsemaní. El nombre como tal viene de lo que allí había: olivos sembrados. ¿Saben qué son olivos? Son los árboles que dan
las olivas o las aceitunas. Entonces ese lugar se llamaba el lugar de la presión de las aceitunas. Es decir, en aquellos lugares se machacaban, se presionaban las aceitunas para hacer de ellas aceite. Ahora, esa presión sobre el fruto tiene un significado para nosotros con lo que sucedió allí también. ¿No fue presionada el alma de Cristo en ese momento? Getsemaní, entonces, es un lugar donde vemos que Cristo clama, Abba, Padre, y es capaz de someterse a la voluntad de Dios. Cristo pidió 3 veces ser librado del sufrimiento. Estamos leyendo esto porque en Gálatas dice que el Espíritu que Él nos dio clama, Abba, Padre. Entonces tenemos que ir a ver que Cristo mismo clamó de esa manera, Abba, Padre, para ser librado del sufrimiento. Hay otro que clamó 3 veces que Dios le librara de un cierto sufrimiento. Sabemos, el apóstol Pablo dice, 3 veces le he pedido a Dios por este aguijón en mi carne, y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, la gracia que yo te doy es suficiente. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, y si nosotros hemos de orar como Él oraba, Abba, Padre, lo primero que tenemos que tener claro es que hay una sumisión a la voluntad de Dios, aún en los momentos de gran sufrimiento. ¿Quiere usted saber si usted tiene el Espíritu de Cristo? En los momentos de sufrimiento, ¿cómo ora usted? ¿Sometiéndose a la voluntad de Dios? ¿O ora en reclamo? ¿O ora pensando, yo no merezco esto, aquel que es malo, a él sí que debería pasarle lo que me está pasando a mí? Porque Cristo, inocente, santo, sin haber jamás ofendido a su Padre, viene y le dice, yo no quiero pasar por este sufrimiento que sé que viene, pero no se haga lo que yo quiero, es como tú lo quieras. Ora usted así. Lamentablemente muchos de los que hoy en día oran, o supuestamente oran, no se someten a la voluntad de Dios, ni le dicen, sea hecha tu voluntad, como Cristo nos enseñó a orar. Vemos a Cristo en el Getsemaní capaz de velar, de orar, y los discípulos no podían. ¿No habéis podido velar 1 hora? Todo lo que ahí está sucediendo tiene una gran enseñanza para usted y para mí. Cristo sí tenía el Espíritu morando en sí mismo y Él podía orar al Padre, pero aquellos no eran capaces todavía de velar. No sabían qué le vamos a responder. Y así hay muchos cuando se acercan a la oración. Pero cuando el Espíritu Santo ha venido, cuando ya ha habido un entendimiento claro del Evangelio, de la obra de Cristo, ahora vemos a esos que no pudieron velar. Si usted lee los Hechos, los verá orando toda la noche. Algo había pasado, ¿verdad? Había un cambio. Si usted quiere saber entonces si tiene el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo está en usted, usted clama así, con esa sumisión a Dios y le dice, Abba, Padre, sea hecha tu voluntad. La oración, eso es la marca de un verdadero hijo de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no venga, usted no ha orado nunca, aunque haya hablado, se haya hincado y quién sabe qué más otras cosas haya hecho. Eso no era orar todavía verdaderamente. En el mundo son millones las personas
que oran, que alzan sus manos, que se arrodillan, que hablan, que dicen muchas cosas y aún no están verdaderamente orando, porque no han recibido el Espíritu por el cual pueden clamar, Abba, Padre, postrados ante Él. ¿Cómo son sus oraciones? Se hace necesario que ahora entonces veamos el significado de esa palabra aramea, Abba, y su uso apropiado. Vean, las 3 veces que está esa frase, Abba, Padre, en la Biblia, las 3 veces está así, junto, Abba, Padre. Hay quienes han dicho que ese es, bueno, y realmente es la expresión de cercanía con la que se le llama al Padre. Entonces algunos han pensado que es como decir papi o papito. Y esto es bien interesante porque nunca, o casi nunca más bien, porque hay unas ocasiones en que sí, pero si leemos en el Antiguo Testamento, los creyentes no solían llamar a Dios Padre. No era lo frecuente. Es Cristo el que viene a enseñar a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etc. Pero en particular, esa frase ha dado para que algunos malentiendan cómo acercarse a Dios. Y entonces hay quienes al orar llaman a Dios papito. Pero si hemos de ser cuidadosos, vean que nunca en la Escritura se le llama nada más Abba. Es Abba, Padre. Sí, es una expresión de grata cercanía, de confianza, pero nunca de irreverencia ni de irrespeto. El otro pasaje donde esta frase se usa es en Romanos 11. Leamos Romanos del 11 al 15 y veremos el contexto. Es Romanos 8 del 11 al 15. Vean que el tema es prácticamente el mismo del que estamos viendo en Gálatas. Dice así Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hagamos una pausa aquí. Porque ahora no le está llamando el Espíritu de Cristo. ¿Cómo le está llamando ahora? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces, quiere decir que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si ese Espíritu, dice, del que levantó de los muertos a Cristo Jesús, leo otra vez todo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, vive, está en vosotros, está en vuestro corazón, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, Dios Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, que vive en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de lo que estamos hablando, por el cual ya clamamos, Abba, Padre. Aquí hay detalles muy interesantes. En el otro pasaje se dice que el Espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Y aquí está diciendo que nosotros clamamos, Abba, Padre. En el otro pasaje se nos habla del Espíritu de Cristo. Y aquí se nos habla del Espíritu del que resucitó a Cristo. Es el mismo Espíritu Santo.
Y aquí se nos dice que es el espíritu de adopción. Una frase importantísima, aunque no podemos exponer este pasaje, es: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hubo una vez que estuvimos en temor, ya no más. Ya vino el Espíritu de Dios, del cual escribió también Pablo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Es ese mismo Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer por amor al Padre y no por temor a la condenación. Aquí es donde está la clave del asunto. No por temor a la condenación, sino por amor al Padre que nos adoptó. No debemos otra vez esa frase es importante, no debemos otra vez estar en temor. Lamentablemente hay muchos que parecen, aunque son cristianos, que todavía están en esclavitud, que no han aprendido, como dice aquí, a hacer morir, a mortificar las obras de la carne. Y esto es esencial que lo entendamos. ¿Cómo es vivir bajo la gracia y cómo es vivir bajo la ley? El gran problema contra el cual está peleando el apóstol Pablo detrás de todo esto es un legalismo que se había metido en la iglesia, ¿verdad? El legalismo es tan tremendo que hace a las personas pensar que ellos se pueden presentar ante Dios con algo que ellos hacen, pero es tan engañoso que eso que ellos hacen también los esclaviza y ellos comienzan a hacer más leyes, más detalles sobre las reglas que cumplen para estar seguros si Dios está aceptando su nivel y su estándar de vida. Son personas que aún están confiando en sí mismos en alguna medida. Recuerden que todo este asunto viene por el asunto de la circuncisión, por gente que les está haciendo creer a los Gálatas que la fe en Jesucristo no es suficiente y que hay que hacer algo más. Ese es el tema. Pero como les decía, nosotros cuidémonos, porque caer en el legalismo no es difícil, todo lo contrario, es nuestra tendencia. Recuerdan que al inicio de la serie decíamos que todos llevamos ahí adentro un fariseo. ¿Qué hay que hacer con él? Matarlo. Ese fariseo que quiere gloriarse de lo que hace y de lo que no hace, que quiere presentarse a Dios como merecedor de aquello que Dios le da, pero según vamos a ver aquí, esa herencia nos ha sido prometida por la adopción, porque ya no somos esclavos, sino porque Cristo al redimirnos paga el precio, nos rescata y nos adopta, y al adoptarnos entonces recibiremos el derecho de la herencia. No es algo que nosotros podemos ganarnos. Usted debe mirarse a usted mismo. ¿Usted está procurando ganarse la herencia? Porque si todavía está en esa situación, no ha entendido el precioso evangelio. Ese yugo de esclavitud, del legalismo, se metió aquí y se puede meter en nosotros también. Por eso tenemos que pelear contra él. ¿Cómo? Volviendo al evangelio, volviendo a Cristo, a ver la suficiencia del sacrificio del Salvador, a ver que no se le puede añadir nada a lo que él hizo. Porque el versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, pero nunca olvides, un día fuiste. Ya no eres esclavo, pero un día lo fuiste.
Si a nosotros se nos olvida que un día fuimos esclavos, vamos a ser malagradecidos con Dios. Y vamos a vivir como si siempre todo ha sido magnífico. No, un día fuimos esclavos. Un día estábamos en esa cárcel. Si no se entienden estas cosas, por eso es que la gente puede cantar himnos y nunca sentir ni siquiera un sentimiento. Como el de ese himno de Charles Wesley que dice: en vil prisión mi alma padeció, ahí atada en pecado. ¿Y qué pasó? Pronto en mi celda resplandeció la luz de mi Señor. Porque él se sintió y fue consciente de su esclavitud. Así llegó a apreciar el rescate. ¿Qué es lo que aquí dice? Que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ese es el gran problema del legalismo, que tiene sutilmente otro medio que no es Cristo. Y eso es lo más ofensivo a Dios. Eso es lo más ofensivo a Dios. La herencia es por medio de Cristo y no por méritos. Debemos aplicar esto que hemos leído a nuestra propia vida, a nuestra vida de oración y a nuestra vida en nuestra lucha de pecado. Esas dos cosas. Si usted se cree hijo de Dios, y si usted es hijo de Dios, gloria a Dios por esto, pero si es así, Dios ha enviado a su corazón el espíritu de su Hijo, que es su espíritu, y su espíritu clama en usted, y usted clama también: Abba, Padre. Vean que estas dos cosas, si no se entienden, llevan a terribles errores. ¿A qué me refiero? Hay quienes, al entender la obra del Espíritu Santo y que lo que Él hace, piensan que el ser humano tiene que quedarse inmóvil esperando que el Espíritu Santo haga esa obra santificadora. Y aquí lo que vemos no es eso, es que se nos dice las dos cosas, tanto que el Espíritu Santo clama Abba Padre, como que somos nosotros los que clamamos Abba Padre. Tenemos esto entonces en Gálatas 4 y en Romanos 8, revísenlo después. Pienso, ¿será que usted se está esperando ahí? Usted tiene áreas en las que tiene que trabajar en su vida y cambiar. Por ejemplo, la oración, y usted está esperando ahí a que Dios venga y haga algo y ore por usted. No, usted es el que tiene que orar. La pregunta es entonces, ¿clamas a Dios como tu Padre? ¿Cuál es tu relación con el Padre? Hay varias posibilidades. La número uno es las personas que creen en Dios, claro que sí, pero su relación con ese Dios es lejana. Y entonces eso se refleja en que sus oraciones, como sea que oren, son oraciones frías y suelen ser repetitivas. No necesariamente es que recen. El católico tiene sus oraciones que él se las aprende de memoria y las dice. Pero usted puede tener sus propias oraciones que usted las fabricó y siempre dice lo mismo. No es un verdadero hablar con Dios. Es simplemente ir y decir lo que siempre dice. Entonces se nota esa relación tan lejana. Su oración es fría. No hay cercanía porque Dios no es su Padre. Esa es la razón. Usted no puede decirle a Dios, Abba, Padre. Y está esa otra que lamentablemente se ha puesto en algunas partes de moda, que es una oración carente de temor reverente. ¿Cuántas personas se acercan a Dios, pero cuando están en dificultades? O le dicen a usted,
que sabe que viene al culto de oración, ore por mí, porque tengo esta y esta situación. Tanta gente pide oración, pero ellos mismos no oran, ellos mismos no doblan las rodillas ante Dios. Y hacen unas oraciones, como digo, carentes de temor reverente, porque a veces pienso que es casi como... Voy a poner una ilustración, espero que no moleste a ninguno, pero pienso que todo mundo vio alguna vez esa serie cómica del Chavo del Ocho. Y había una niña muy mal educada ahí, que su papá no la educaba bien y era... Pero ella, cuando quería que él hiciera algo, entonces le decía papito y al final él terminaba haciendo lo que ella quería y no la disciplinaba. Y yo lamento que hay gente que piensa que puede hacer eso con Dios, que vive desligado de Dios y de sus mandamientos, no vive una vida consagrada a Dios, y sin embargo, cuando está en aflicción y en problemas, quieren llegar y decirle a Dios, papito, Diosito, ahora sí, escúchame. Dios no es así, Dios no es esa clase de padre. Dios es un Padre Santo, Padre Santo. Así que si usted se acerca a Dios, puede acercarse, si usted es hijo de Dios, con la mayor confianza del mundo, como lo vimos en Hebreos. Acerquémonos confiadamente, sí, con confianza, pero sin olvidar algo. ¿A qué dice que nos acercamos con confianza? Al trono de la gracia. ¿Quién está en un trono? El Rey. Así que nunca se le olvide que aunque usted sea adoptado por Dios y pueda llamarle a Dios Padre, ese Padre es el Rey del universo. Es el más excelso, digno de nuestra adoración. Esto entonces nos hará evitar tratar de convencer a Dios, como de hacer tratos con Él. Nuestro acercamiento al trono de la gracia es con confianza, pero sin nunca olvidar que es el trono, es un trono. Por eso Cristo les enseña a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos. Si nosotros vemos con respecto a la oración en Lucas 11, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez usted ha querido aprender a orar o mejorar su oración? ¿O usted vive muy satisfecho con sus oracioncitas de 3 minutos? Quisiera acercarme a Dios como se acercaba a su Hijo Jesucristo y valorar la oración como la valoraba Cristo. ¿Ustedes saben qué hizo Cristo después de alimentar a 5,000? Imagínense ese día. Todo el día complicadísimo, en un monte lejos, hacer esos milagros, predicar todo el día, y cuando cae la noche, ¿saben qué dice la Escritura que hizo Cristo después de alimentar a 5,000? Se apartó para ir a orar. Por eso es que nosotros deberíamos compararnos. ¿Tengo yo ese espíritu para llamarle a Dios Abba, Padre, y postrarme? La correcta relación con Dios es esa relación íntima de amor y de confianza. Y aquí está el centro de todo lo que nos impulsa. Una vez que somos adoptados, nunca dejaremos de pertenecer a Dios. Dios, cuando nos adoptó para siempre. Si nosotros entendiéramos la grandeza de lo que es esto,
que nos adoptó para siempre. Que no es, voy a tenerlo de prueba como hijo y voy a ver que también se me porta y después puede que lo eche a la calle otra vez. Pero hay cristianos que viven así. Claro, por eso es que tiene el apóstol Pablo que decirles, es que no, ya no tenemos que estar otra vez en temor. Ahora tenemos que estar en confianza, diciéndole, Abba, Padre, eres mi Padre para siempre. Si usted es hijo de Dios por la fe en Cristo, usted será siempre amado por Dios, porque fue amado desde la eternidad. Dios es inmutable, Él no cambia. ¿Cuánto está usted tomando para meditar en eso y ponerse a pensar, yo personal, Dios me amó a mí y me amó tanto que dio a su Hijo, lo dio por mí, lo dio para que su Hijo pague el precio que yo no podía pagar por mis pecados. Y Él paga el precio y no para ahí el asunto, sino que Él me adopta y envía el Espíritu de su Hijo a mí. ¿Le hace falta más amor? ¿No se siente usted amado por Dios al considerar esto? Y ese amor, ¿a qué le debe mover? Al agradecimiento, a la obediencia, a la alabanza. Usted vive infeliz porque es malagradecido y porque no aprecia las bendiciones tan grandiosas que Dios en su Hijo Jesucristo nos ha dado. Y la única salida para ese estado horrible en que usted se encuentra es arrepentirse y clamar a Dios y decirle, perdóname porque yo no he valorado tan grande salvación que en Jesucristo tú ofreces. Y de hoy en adelante me voy a amarrar la lengua cuando voy a quejarme y cuando voy a querer renegar, y voy a decir, Abba, Padre, sea tu voluntad y no la mía. Pero si usted vive una relación de comodidad, si usted tiene a Dios solamente como aquel que lo saque de los apuros, no se atreva a llamar a Dios Abba, Padre. Siempre que se expone la palabra de Dios, todos estamos retados a algo. El Espíritu Santo ha hablado por su palabra. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a responder? No le dirá en agradecimiento hoy, Abba, Padre, lo que tú quieras, como tú lo mandes, así está bien. Oremos. Abba, Padre. Tú enviaste tu Santo Espíritu. Gracias. Envíalo una vez más, para que los que aquí estamos valoremos y apreciemos la grandeza de tu amor, para que te alabemos y agradezcamos y obedezcamos por amor. Mira a los que todavía están hoy aquí en esclavitud. Mira a los que están tentados a volver a comportarse como si estuviéramos en esclavitud. Ten misericordia de nosotros. Y que estas verdades que hemos leído sean una realidad en nuestra vida. Que tanto tu Espíritu clame dentro de nosotros como nosotros clamemos en esa obra
conjunta de santificación preciosa, porque tú enviaste tu Espíritu para hacernos a nosotros conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. A Él, a tu Hijo Jesucristo, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.